I'm a vampire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados alumnos? Hoy toca hablar sobre funciones, ¿ok? Bien, en la anterior sesión definimos lo que era una función, ¿ok? Ahora vamos a ver algunas características que cumplen estas funciones, ¿sí? Vamos a ver qué es una función inyectiva o univalente, qué es una función suryectiva o sobreyectiva y qué es una función biyectiva y algunas operaciones que yo puedo realizar con funciones. Ok, entonces empecemos. Función inyectiva o univalente. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir esto? A ver, miren, yo lo explico de la siguiente manera. Miren, dice, cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Repito, cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. A ver, ¿y cómo lo entiendo esto? Miren, vamos a ver gráficamente y un ejemplo. Bueno, primero acá definimos una función f que va de A a B. El conjunto A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Es inyectiva si para todo, eso es una definición formal, si para todo x1, x2 que pertenecen al conjunto de partida, se tiene que, ahora vamos a aplicarle la función f de x de 1 es igual a f de x de 2. Entonces, por consecuencia, necesariamente x1 tiene que ser igual a x2. ¿Ok? Necesariamente. Pero entonces, ¿cómo yo lo interpreto esto gráficamente? Miren, creo que con el diagrama sagital lo vamos a poder notar y lo vamos a poder ver muy claro. Ejemplo con un diagrama sagital, miren, acá tengo un conjunto, el conjunto A, que sería el conjunto de partida. Tengo acá el conjunto B, que sería el conjunto de llegada. ¿Ok? Ahora vamos a seleccionar unos elementos. Bien, en el conjunto A tenemos 4 elementos. 1, 2, 3 y 4. En el conjunto B tenemos 4 elementos. A, B, C y D. ¿Ok? Entonces vamos a recordar acá lo que dije al inicio. Yo dije que cada elemento del conjunto de llegada, miren, cada elemento del conjunto de llegada, corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. O sea, cada elemento del conjunto de llegada solamente va a estar relacionado con un elemento del conjunto de partida. ¿Ok? No puede estar relacionado con dos. Entonces vamos a verlo gráficamente cómo se comporta esta función inyectiva. Miren, ok, acá el conjunto, el elemento A está relacionado con con el elemento 2, ¿sí? El elemento B está relacionado con el 4, ok. El elemento 3 está relacionado con él. El elemento D está relacionado con el elemento 3. Ok, miren, hasta ahí. Hasta ahí definimos nuestra función. Ahora, veamos, o sea, será inyectiva de acuerdo a lo que dije. Yo dije que cada elemento del conjunto de llegada, ¿ok?, corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. A ver, miren, en este caso están participando 3 elementos, ¿sí? El elemento A, el elemento B y el elemento D. Y están relacionados solamente con un elemento del conjunto A. Y sí, efectivamente, A está con el 2, el D está con el 3, el B con el 4. Entonces yo puedo decir que sí es inyectiva. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera estado relacionado de repente el elemento B con otro elemento, con el elemento 1, digamos? Ya no sería inyectiva. ¿Por qué? Porque B estaría relacionado con 1 y también con 4. Entonces, si pasa eso, ya no es una función inyectiva. ¿Ok? En este caso sí es inyectiva porque, repito, cada elemento del conjunto de llegada solo le corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Ok. Bien, ahora veamos lo que es una función suryectiva o sobreyectiva. Ok. Miren, una función f que va de A a B es suryectiva si para todo elemento del conjunto B existe un elemento que está en el conjunto A. O sea, quiere decir que todos los elementos del conjunto de llegada están participando en la función. ¿Ok? Nadie se escapa, todos los elementos participan. Y le va a corresponder a un elemento del conjunto de
partida. ¿Ok? Entonces, tal que y es igual a f de x, es la regla de correspondencia. Entonces, veamos un ejemplo utilizando el diagrama sagital. ¿Y qué quiere decir esto? Miren, y en pocas palabras, yo puedo decir que una función es suryectiva o sobreyectiva si el rango es igual al conjunto de llegada. Así de simple. Si el rango es igual al conjunto de llegada, entonces esa función es suryectiva o sobreyectiva. Profesor, ¿quiere decir que todo el rango es igual al conjunto de llegada, o sea, al conjunto B? Sí, en este caso sí, claro. Para poder decir que es sobreyectiva, tiene que pasar eso. Entonces, veamos, miren, el conjunto A tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. El conjunto B tiene 3 elementos. Entonces, para que sea sobreyectiva, todos los elementos del conjunto B tienen que participar en la función. Veamos si participan. El 4 con el 5, ok. 5 con C, ok. Perdón, 4 con A, perfecto. 5 con C, ok. 3 con B, ok. 1 con B, ok. Y sí, efectivamente, mire, estamos viendo que acá todo el conjunto B, o sea, el conjunto de llegada está participando. Entonces, esta función es suryectiva o sobreyectiva. Profesor, ¿puedo decir que es inyectiva? A ver, también, vamos a ver, como ejemplo, a ver, veamos si esta función es inyectiva, a ver si estaríamos en el primer caso. Yo ya sé que es sobreyectiva, ¿por qué? Porque está participando todo. Pero ¿será inyectiva? A ver, miren, para que sea inyectiva, los elementos del conjunto B, o sea, los elementos que están participando en la función, tienen que estar relacionados con un solo elemento en el conjunto de partida. El A con 4, B con 3 y B con 1. Ah, no, acá está fallando, está participando con 2. Entonces, si sucede eso, no puedo decir que es inyectiva. Entonces, solamente acá esta función es sobreyectiva, ¿ok? Ahora, vamos a la tercera función o a la tercera característica de las funciones. Por ejemplo, la función biyectiva. Bueno, la función biyectiva. ¿Qué es una función biyectiva? Entonces, la función biyectiva va a ser aquella función que va a cumplir las dos condiciones. O sea, tiene que ser inyectiva y también sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, veamos. Función biyectiva dice, una función f que va de A a B se llama función biyectiva o es una biyección si f es inyectiva y suryectiva. O sea, tienen que cumplirse los dos a la vez. Entonces, veamos un ejemplo utilizando el diagrama sagital. Tengo un conjunto A, conjunto de partida, conjunto B, conjunto de llegada. En el conjunto A tengo 4 elementos, en el conjunto B tengo 3 elementos. Miren, a ver, el 2 con el B, la relación, 3 con C, ok, 4 con A, ok, listo. Será una función biyectiva. Entonces, veamos, primero tiene que ser inyectiva. A ver, ¿es inyectiva la función? Sí, profesor, sí es inyectiva. ¿Por qué? Porque los elementos del conjunto de llegada tienen como máximo a un elemento, o están relacionados como máximo con un elemento del conjunto de partida. O sea, A con 4, ok, B con 2, perfecto, C con 3. Sí es inyectiva. Ahora, ¿es sobreyectiva? Sí, profesor, ¿por qué? Porque el conjunto B está, bueno, todos los elementos del conjunto B están participando en la función. Sí, pues son 3 elementos y los 3 están participando en la función. Es sobreyectiva. Ah, entonces es sobreyectiva y también es inyectiva. Por lo tanto, la función es biyectiva. ¿Ok? Bien, continuamos. Ok, ahora veremos dos operaciones con las funciones. Uno de ellos es la inversa de una función y la otra es composición de funciones. ¿Ok? Profesor, ¿yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir funciones? Claro que sí. ¿Puedo sacarle raíz o inclusive puedo aplicarle potenciación? Claro que sí. Las funciones se comportan también como si fueran números, ya que todas las funciones pueden representar un conjunto, así como vimos los conjuntos numéricos y nosotros aplicábamos operaciones, sumábamos, restábamos, multiplicábamos, dividíamos, le sacábamos raíz, potenciación a esos números, ¿no es cierto? Entonces en las funciones ocurre lo mismo. Vamos a aplicar operaciones, pero estas dos últimas que dije en particular, bueno, me refiero a la inversa de una función y a la composición de funciones, son especiales, ¿sí? Tienen un comportamiento muy especial y lo vamos a ver. Vamos a analizarlo a partir de unos ejemplos.
utilizando el diagrama sagital. Entonces, empecemos con la inversa de una función. ¿Qué es la inversa de una función? Miren, yo tengo acá una función que va de A a B. ¿Sí? El conjunto de partida va a ser el conjunto A y el conjunto de llegada el conjunto B. Miren, tengo acá el conjunto A y el conjunto B. Vamos a nombrar algunos elementos, ¿sí? Miren, en el conjunto A tenemos al elemento 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. En el conjunto B tengo 5 elementos también, A, B, C, D, E. ¿Ok? Entonces ahora vamos a aplicarle una función, ¿sí? Y miren, 2 con A, 3 con A, 1 con C y 5 con B. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? Y 4 con E. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico la función al elemento 1, o sea, f de 1, ¿qué me da? Me da C. Si aplico la función al elemento 2, ¿qué me da? A. Si le aplico al elemento 3 la función, f de 3 me daría A. F de 4, E. Y f de 5 me daría B. ¿No es cierto? Entonces nosotros ya hemos escogido acá una función. ¿Ok? El conjunto de partida es el conjunto A y el conjunto de llegada es el conjunto B. Ahora, profesor, ¿y entonces qué es la inversa de una función? La inversa de una función tiene la siguiente característica. Miren, gráficamente se va a comportar de esta forma. Miren, yo al inicio tengo la función, ¿no es cierto? F. Ahora, la inversa va a ser f a la menos 1. Sí, esa es una notación. La inversa de la función es f a la menos 1. ¿Y qué quiere decir? Que ahora esa función va a ir del conjunto B al conjunto A. O sea, su conjunto de partida va a ser el conjunto B y el conjunto de llegada va a ser el conjunto A. Profesor, o sea, como quien dice, se voltea. Así es. ¿Ok? Ahora, ¿y la función cómo estarán relacionados los elementos? También cambian. Miren, solamente si te das cuenta van a cambiar la dirección de esa función con respecto a los elementos y con respecto a este diagrama sagital. Miren, yo tengo acá el conjunto A. Lo voy a graficar tal cual, sí, el conjunto B. Los elementos, en el conjunto A tengo 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 5. En el conjunto B también tengo 5 elementos, A, B, C, D, E. Ahora, la inversa de esa función, miren, observen, va a partir, o sea, el conjunto de partida es A. Y el conjunto de llegada, el conjunto de partida va a ser B. Y el conjunto de llegada sería el conjunto A. O sea, f a la menos 1 de A me va a dar 2. F a la menos 1 de A me va a dar 3. Miren, si se dan cuenta, la dirección ha cambiado. Acá, f a la menos 1 de C me va a dar 1. F a la menos 1 de B me da 5. ¿Ok? F a la menos 1 de E me da 4. Entonces, si tú te das cuenta, solamente se ha invertido, digamos, estas flechitas. Se ha invertido estas flechitas. Entonces, pero acá era, al inicio yo tenía la función f, que tenía que ir de A hacia B. El conjunto de partida era el conjunto A y el conjunto de llegada era el conjunto B. Ahora, su inversa de esta función sería esta otra. F a la menos 1 que va a ir de B a... Ahora el conjunto de partida es el conjunto B y el conjunto de llegada es el conjunto A. Y las flechitas son las mismas, sino que cambiaron de dirección. Entonces acá era F, acá es el F a la menos 1. Ahora quiero resaltar algo acá importante también. Y es que nosotros, mira, recuerden que nosotros ya hemos definido una función, ¿no es cierto? Definimos una función y mencionamos que la imagen de la función, o sea, el elemento del conjunto de llegada, le corresponde un solo elemento del conjunto de partida. ¿Cierto? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, miren, y quiero resaltar esta parte de acá, miren. El conjunto de partida es B, ¿ok? La imagen sería
acá tengo, mira, para el elemento A tiene dos imágenes, o sea, 2 y 3. O sea, es f a la menos 1 de A me da 2 y 3. Entonces, eso no ocurre en las funciones. En las funciones no tiene que ocurrir eso. ¿Ok? No tiene que ocurrir eso. En este caso, f a la menos 1 no sería función. ¿Qué sería? Sería una relación. Y repito acá, con el tema de relación o el concepto de relación es mucho más amplio, ¿sí? Dentro del tema de relación yo encuentro como subconjunto o sea, funciones, es una parte de las funciones. O sea, no todas las funciones, perdón, no todas las relaciones siempre van a ser una función, ¿ok? Pero sí toda función es una relación. Entonces, yo les sugiero que vean el primer video, al definir función, ¿sí? Entonces vamos a pasar ahora acá a lo que es la composición de funciones. Y también lo vamos a hacer a partir de un ejemplo, ¿ok? Espero que se entienda. Miren, aplicando el diagrama sagital, tengo una función f que va de a a b y tengo una función g que va de b a c. ¿Ok? Funciones con las siguientes leyes de correspondencia. Primero vamos a ver, sus leyes de correspondencia. Para f, la ley de correspondencia va a ser f de x igual a 2x. Para g, g de x es igual a x al cuadrado. ¿Ok? Bien, ahora vamos a mencionar nuestros conjuntos. El conjunto de partida para f sería el conjunto A. El conjunto de llegada para f sería el conjunto B. Ahora, el conjunto de partida para g, ¿quién es? Es B. Y el conjunto de llegada para la función g sería el conjunto C. El conjunto A tiene tres elementos, 2, 3 y 4. El conjunto B tiene tres elementos, 4, 6 y 8. El conjunto C tiene tres elementos, 16, 36 y 64. Ok, miren, y nosotros nos podemos dar cuenta acá, a partir de la ley de correspondencia, miren, nos dice que f va del conjunto A al conjunto B. Ok, f de 2, ¿cuánto será? F de 2, si yo aplico la ley de correspondencia, sería 2 por 2 a 4. F de 3, 2 por 3, 6. F de 4, 2 por 4, 8. Ah, ok, entonces, miren, observen. 2 con 4, 3 con 6 y 4 con 8. Esta sería la función f. Ok, ahora veamos la función g. Miren, g de 4, si yo le aplico la ley de correspondencia g de 4, 4, 4, 16, ok. G de 6, 6 al cuadrado, 36, ok. G de 8, 8 al cuadrado, 64, ah, ok. Miren, la función g sería esta. 4 con 16, 6 con 36, 8 con 64. Y todo eso sería la función g. Entonces, miren, ahora, acá hay una relación. Yo puedo aplicar la composición de funciones, ¿ok? Porque hay un conjunto en común entre ellos dos y es el conjunto B. Para f, el conjunto B es el conjunto de llegada y para g es el conjunto de partida, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo aplicar, cuando sucede eso, yo puedo aplicar la composición de funciones. ¿Qué quiere decir? Que la composición se denota de esta forma. G o F sería la composición de funciones para estas dos funciones, F y G. ¿Y cómo va o de qué conjunto a qué conjunto va G o F? G o F va a ir del conjunto A hasta el conjunto C, o sea, de frente a, del conjunto A al conjunto C. Entonces, G o F es una función que va de A a C. Esta notación, este circulito que ves tú acá, quiere decir composición de funciones. ¿A quién estás aplicando esa composición? A la función g y a la función f. ¿Sí? Siempre en ese orden, por favor. En este caso, ¿no? G o f. Ahora, el conjunto de partida para g o f es el conjunto A, que voy a copiar lo mismo, miren, los mismos elementos. Y el conjunto de llegada es el conjunto C. Los elementos van a ser los mismos porque acá está 2, 3 y 4 y acá también. Acá también va a estar 16, 36 y 64. Ahora, G o F. Miren, G o F. Si tú te das cuenta, mira, 2 pasa por 4 y después de 4 pasa con 10. Ah, entonces necesariamente
este 2 va a estar relacionado con el 16, el 3 con el 36 y el 4 con el 64. ¿Ok? Esto por el gráfico que yo veo. Miren. 2 pasa por 4 y llega a 36. 3 pasa por 6 y llega a 36. 4 pasa por 8 y llega a 64. Entonces 2 con 16, 3 con 36 y 4 con 64. Ahora, yo puedo encontrar la regla de correspondencia de esta función g o f, ¿sí? Y lo vamos a encontrar de la siguiente forma. Pero antes de eso, esta sería la función g o f, ¿sí? Ahora, su regla de correspondencia, vamos a encontrarlo. Miren, la regla de correspondencia va a ser de esta forma. G o f es igual a g, entre paréntesis, de f de x. Y yo ya sé quién es f de x. F de x es 2x. Acá está, lo copio 2x. Ahora, g de 2x. Yo sé su regla de correspondencia de g, es x al cuadrado. Pero x sería todo esto, o sea 2x. Entonces, reemplazando acá, 2x al cuadrado. Quiere decir el 2 afecta al 2, 4x al cuadrado. Ok, ahora vamos a comprobar si en verdad esto está bien, si la regla de correspondencia está bien. Ok, entonces se tiene que cumplir esto. A ver, miren, le aplico esta composición de funciones g o f le aplico a 2. G o f de 2 me dará 16. A ver, si reemplazamos acá, 2 al cuadrado es 4 por 4, 16. Sí me da. A ver, g o f de 3. Reemplazamos 3 al cuadrado es 9. 9 por 4, 36. Sí, efectivamente. G o f de 4. 4 por 4 al cuadrado, 16 por 4, 64. Sí, se cumple. Entonces está correcto. ¿Ok? Entonces, esto sería una composición de funciones. Y eso se da a partir de dos funciones. Y repito, tiene que haber un conjunto en común. F va a ir del conjunto A al conjunto B. G va a ir del conjunto B al conjunto C. Bien, si tú te das cuenta, el conjunto en común es el conjunto B. ¿Por qué? Porque para F es el conjunto de llegada y para G es el conjunto de partida. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver unos ejemplos para poder ver si es que yo puedo saber si las funciones que se van a mencionar son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. ¿Ok? Bien, continuamos. Bien, acá tenemos 6 funciones, ¿sí? Son 6 ejemplos. Y vamos a analizarlos y vamos a ver si son funciones inyectivas, biyectivas o sobreyectivas o suryectivas. ¿Está bien? Suryectiva con sobreyectiva es lo mismo, ¿sí? Ok, empecemos. En el ejemplo número 1, miren. Tengo una función g que va del conjunto A al conjunto B. ¿Ok? El conjunto A es el conjunto de partida y el conjunto B es el conjunto de llegada. Entonces vamos a ver si es inyectiva o es suryectiva o es biyectiva. Entonces tengo que recordar la definición. ¿Ok? Entonces yo dije en algún momento, para la función inyectiva, cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. O sea, es 1 a 1. ¿Sí? A ver, veamos. El elemento del conjunto de llegada. Bueno, en este caso los 3 elementos están participando en la función. A ver, A le corresponde a 1, sí, correcto, 1 a 1. B le corresponde a 2, sí, correcto, 1 a 1 siguen igual. C le corresponde a 4, 1 a 1. Ok, listo. ¿Será inyectiva? Sí es inyectiva. Perfecto. Ahora, ¿será suryectiva? Recordemos el conjunto de suryectiva. Función suryectiva. Se dice que la función es suryectiva si si el conjunto de llegada es todo el rango. ¿Ok? O sea, quiere decir que todos los elementos del conjunto de llegada tienen que participar. Y sí, efectivamente, acá vemos que todos participan, A, B y C. Entonces, es suryectiva. Entonces, si es inyectiva y es suryectiva, la función es biyectiva. Entonces diremos que G es una función biyectiva. Ahora, en el siguiente, ¿será será una función inyectiva, será una función suryectiva o una función biyectiva? A ver, veamos.
El conjunto será inyectiva. A ver, para que sea inyectiva, lo repito, cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. O sea, 1 a 1. 2 está relacionado con B, ¿ok? El 5 está relacionado con C, ¿ok? El 4 está relacionado con D, pero también está relacionado con A. Entonces esto es lo malo ahora. ¿Sí? Porque este 4 está relacionado con 2 elementos del conjunto de partida. Tiene que solamente estar con uno. Entonces esta función no es inyectiva. No es inyectiva. Ahora, veamos si es suryectiva. Para que sea suryectiva, en el conjunto de llegada todos los elementos tienen que participar. O sea, el rango tiene que ser todo. Y sí, efectivamente, los 3 elementos están participando. 2, 4 y 5. Entonces sí es suryectiva. Pero como no era inyectiva, yo tampoco entonces descarto rápidamente que no es biyectiva. Solamente es suryectiva. La función f es suryectiva. Ahora veamos si la función f, acá esta otra, es inyectiva, suryectiva o biyectiva. Miren, 1 está relacionado con 4. 5 está relacionado con 6 y 3 está relacionado con 10. 1 a 1, o sea, a 4 le corresponde un elemento, a 6 le corresponde un elemento, a 10 le corresponde un elemento. Profesor, ¿es inyectiva? Ok, perfecto. ¿Será suryectiva? No, porque no todos los elementos están participando en el conjunto F o en el conjunto de llegada. Solamente está participando el 4, el 6 y el 10. El 8 y el 2 no participan. Entonces no es suryectiva. Entonces solamente es inyectiva. En el ejemplo 4, profesor, es inyectiva. Ya muchos se dieron cuenta, ¿no es cierto? Es inyectiva. ¿Por qué? Porque A solamente participa con 4, C con 3. Es inyectiva. Suryectiva no, porque no todos los elementos están participando en el conjunto de llegada. Solamente participa C y participa A. Entonces no es suryectiva. ¿Yo qué puedo decir? Que solo es inyectiva. En el ejemplo 5, miren. El B con el C, ok. A con A, perfecto. E con B. Miren, es inyectiva. Porque cada elemento del conjunto de llegada participa con un elemento del conjunto de partida. B con C, A con A, E con B, perdón. Ahora, ¿será suryectiva? No, porque no todos los elementos están participando en el conjunto de llegada. El D no está participando. Entonces solamente es inyectiva. En el ejemplo 6, ¿será una función inyectiva, biyectiva, suryectiva? Profesor, 1, 1, B con 1, D con 3, E con 4 y A con 2. Es inyectiva, perfecto. ¿Será suryectiva? Sí es suryectiva porque todos los elementos del conjunto de llegada están participando. En este caso, ¿quién es el conjunto de llegada? El conjunto C. B participa, D participa, E participa y A participa. Sí es suryectiva. Entonces, si es inyectiva y es suryectiva, la función es biyectiva. Ok, listo, eso sería todo. Nos vemos en otro video. Cuídense, chicos. Adiós.